Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre me ha gustado conducir de noche. Hay algo en el silencio de la carretera, en la forma en que las luces del coche cortan la oscuridad, que me hace sentir desconectado del mundo. Esa noche no era diferente. Volvía de una reunión tarde, y elegí el camino secundario entre dos pueblos por costumbre, no por lógica. Recuerdo que pasaban de las 2 de la madrugada cuando lo vi. Justo después de cruzar el cartel oxidado que marcaba el kilómetro 77, había alguien parado al borde del arcén. Al principio pensé que era un animal, pero al acercarme me di cuenta de que era un hombre. Estaba completamente quieto, con los brazos colgando, mirando hacia el vacío de la carretera. Frené. No sé por qué lo hice. Tal vez por inercia, tal vez por esa parte humana que aún me queda. Me pidió que lo llevara. Su voz era baja, sin emoción, como si hablar le costara. No parecía herido, ni borracho. Solo, vacío. Subió al coche sin decir más, y durante varios minutos condujimos en completo silencio. Él no me miraba, no se movía, ni siquiera parecía respirar con fuerza. Su presencia llenaba el espacio de una manera incómoda, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Me dijo que estaba volviendo. Le pregunté a dónde, y simplemente dijo que al lugar donde todo había pasado. La frase quedó flotando, pesada, sin contexto. No quise insistir. Algo en mí sabía que no quería conocer la historia. Unos kilómetros más adelante, me indicó una curva. Me pidió que parara ahí. Lo hice. A un lado del camino, medio oculto por la maleza, había un coche volcado. Era un modelo antiguo, abandonado, cubierto de óxido y ramas. Estaba tan destrozado que costaba imaginar que alguna vez alguien lo hubiera conducido. Volteé para decirle algo, pero el asiento del copiloto estaba vacío. No escuché la puerta. No sentí el coche moverse. Él simplemente, ya no estaba. Salí del coche. Caminé hacia el vehículo abandonado. Entre los restos encontré lo que parecía un permiso de conducir. La foto estaba borrosa, pero era él. Era el hombre al que acababa de recoger. El documento estaba fechado en los años 90. También tenía una fecha de defunción. Coincidía. Conduje hasta el primer pueblo sin mirar el retrovisor, con los dedos marcados en el volante de tanto apretar. Al llegar, lo conté. No buscaba respuestas, solo necesitaba decirlo en voz alta. El camarero del bar apenas alzó una ceja. Me dijo que no era el primero. Según él, el del kilómetro 77 aparece cada cierto tiempo. Siempre está volviendo. Siempre necesita que alguien lo acerque hasta donde todo acabó. Y después, se va. Desde esa noche, nunca más conduje de madrugada. Y si alguna vez te encuentras solo en la carretera y ves a alguien de pie en el arcén, justo en el kilómetro 77, sigue de largo. Porque hay cosas que no deberían volver. En la carretera, la oscuridad no solo te rodea. Te observa. Me llamo Andrés. Soy transportista freelance. Trabajo solo. Recojo encargos que nadie quiere, entregas urgentes, trayectos largos, rutas poco transitadas. Supongo que me acostumbré a vivir al margen. Así que cuando me ofrecieron un porte desde Guadalajara a un pueblo del norte de Soria, acepté sin pensarlo. El dinero era bueno, y necesitaba desconectar de la ciudad. Nunca me ha gustado conducir de noche. No por miedo, sino por respeto. En la oscuridad, uno pierde la referencia de todo. Las sombras engañan, los sentidos se distorsionan, y lo que en el día parece normal, en la noche se convierte en algo que observa desde la cuneta. Era un viernes. La idea era salir a las 10 de la noche, cruzar una zona boscosa entre caminos comarcales y llegar al destino sobre las 3 o 4 de la mañana. El GPS indicaba una ruta más corta que atravesaba un tramo de bosque. Se llamaba la C-112, una carretera sin arcenes, de curvas suaves, rodeada de pinos. Había escuchado a otros camioneros referirse a ese tramo como la dormida, por lo monótona y desierta que era. Pero también por otra razón, según ellos, algo te hacía sentir adormilado si pasabas por allí después de medianoche. Yo no creo en supersticiones.
Pero reconozco que algo empezó a sentirse raro desde que tomé ese desvío. El aire estaba denso, como si no circulara. Bajé un poco la ventanilla, pero el olor del bosque era tan fuerte, casi empalagoso, que me entraron arcadas. Era una mezcla de resina húmeda, madera podrida y algo más, algo como carne fermentada. Pensé que quizás algún animal había muerto cerca. Al mirar por el retrovisor, me pareció ver una figura en mitad del asfalto. Me giré, pero no había nadie. Supuse que era el cansancio. Aceleré. A los 15 minutos, el GPS dejó de funcionar. La pantalla se congeló marcando un punto muerto, y luego se apagó. La radio también murió, emitiendo solo un zumbido blanco, como si alguien respirara al otro lado. El móvil no tenía señal. Nada. Estaba solo en una carretera perdida, sin farolas, sin cobertura, y cada vez más rodeado por una niebla que empezaba a cubrir el asfalto. Bajé la velocidad, atento a no salir del camino. Sentía que algo se movía entre los árboles, como si la propia naturaleza me vigilara. Entonces vi las primeras huellas. Eran marcas de pisadas en el barro del arcén. Grandes, como de un hombre adulto, descalzo. Las seguí con la mirada y me di cuenta de que no era una sola persona. Había muchas. Caminaban en la misma dirección que yo, siempre en línea recta, hacia el norte. Algunas más profundas que otras. Algunas pequeñas, como de niños. Otras enormes, casi inhumanas. Una parte de mí quería parar. Salir, fotografiarlas, comprobar si eran reales. Pero algo más profundo me gritó que no lo hiciera. Así que seguí conduciendo. Y ahí fue cuando los vi. Al principio creí que eran troncos, ramas caídas. Pero no. Eran personas. Paradas junto a los árboles. Una cada 100 metros. Siempre al borde del bosque. Inmóviles. No se movían ni respiraban. Solo me observaban mientras pasaba. La luz de los faros los tocaba brevemente y desaparecían en la niebla. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Todos con la mirada clavada en el camión. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo. El reloj del salpicadero se quedó marcando las 2:17. No avanzaba. La niebla era cada vez más espesa. Y la carretera, cada vez más estrecha. Vi señales que no reconocía. Un cartel oxidado donde solo se leía KM0. Pero ya había recorrido horas. ¿O no? Otro cartel mostraba una advertencia extraña. Ellos caminan cuando tú duermes. Me estremecí. Pensé que era alguna broma de pueblo. Pero entonces el motor comenzó a fallar. Tosió, vibró, y se detuvo. Silencio. Apagué el contacto. Intenté reiniciar. Nada. El motor no respondía. Me quedé allí, solo, rodeado de niebla, con los faros apuntando a la oscuridad como dos ojos sin párpados. Y en ese momento, los vi salir del bosque. Caminaban en fila. Lentamente. Sin hacer ruido. No hablaban, no corrían. Solo caminaban. Cuerpos delgados, deformes, cubiertos de barro y ramas. Algunos sin ojos. Otros con bocas cosidas. Uno de ellos tenía una campana oxidada colgando del cuello. Sonaba al ritmo de sus pasos. Clon, clon. Me congelé. No podía moverme. Me quedé dentro del camión, respirando apenas, viendo cómo pasaban junto a mí, sin mirarme. Como si no existiera. Y entonces, lo escuché. Un golpe seco en la puerta del copiloto. No había nadie afuera. Pero en el cristal, había una mano. Una mano ensangrentada que no parecía humana. Demasiados dedos. Uñas largas. Carne gris. Me susurraron algo desde el otro lado del cristal. No entendí las palabras. Era un idioma que no reconozco, pero que sentí dentro del cráneo, como si me taladraran desde adentro. Cerré los ojos y me tapé los oídos. Solo quería que todo terminara. Cuando volví a abrirlos, estaba amaneciendo. El motor arrancó como si nunca hubiera fallado. La niebla se había desvanecido. Y no había rastro de pisadas, ni de personas, ni de señales. La carretera volvía a parecer normal. Como si nada hubiera ocurrido. Llegué al pueblo a las 8 de la mañana. Entregué la mercancía y no dije nada. Me sentía mareado, como si hubiera pasado la noche en una pesadilla. Pero lo peor vino después. Volví a casa. Intenté seguir con mi vida. Pero todas las noches, a la misma hora, escucho esa campana. Clon. Clon. Al principio creí que era una alarma de coche en la calle.
Luego vi marcas de barro en el pasillo. En mi casa. Y una mañana, encontré algo en el espejo del baño. Un mensaje escrito con dedos sucios. Tú los viste. Ahora caminas con ellos. No sé cuánto tiempo me queda antes de volver. Siento que algo dentro de mí se está vaciando. A veces despierto con los pies mojados. A veces, no despierto del todo. Si encuentras esta historia, si estás pensando en tomar la carretera C-112, no lo hagas. Porque si los ves una vez, ya no puedes desverlos. Y ellos nunca olvidan a quienes los miran. No siempre fui así. No siempre temía la noche o a lo que aguarda en la oscuridad. Hubo un tiempo en que conducía por horas sin sentir la presión del miedo en mi nuca, cuando las carreteras eran solo asfalto y líneas blancas bajo mis ruedas. Pero todo cambió aquella noche en el kilómetro 114, en aquella carretera perdida en mitad de Castilla, donde la luna apenas conseguía atravesar la niebla espesa que cubría el valle. Mi trabajo como transportista siempre me ha llevado a lugares aislados. Cuanto más lejos y menos conocido el destino, mejor la paga. Ese día no fue diferente. Había recogido un cargamento de maquinaria agrícola en una ciudad pequeña cerca de Zamora, y mi destino era un remoto pueblo en los confines de La Rioja. Mi GPS fallaba intermitentemente, perdiendo la señal como si la tecnología también temiera aquel recorrido. La carretera se extendía frente a mí, una lengua negra engullida por la niebla que parecía respirar, expandirse y contraerse como un pulmón maldito. Cada tanto, surgían siluetas de árboles torcidos al borde del camino, como testigos silenciosos de la ruta. Llevaba 3 horas conduciendo sin cruzarme con otro vehículo, sin ver más luces que las de mis propios faros que apenas conseguían romper el espesor del vapor nocturno. Todo comenzó poco después de pasar la señal del kilómetro 114. Lo recuerdo perfectamente porque justo en ese momento la radio, que llevaba encendida para combatir el silencio, empezó a emitir estática. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo a la zona aislada. Pero entonces, entre los murmullos de la interferencia, escuché algo más. No eran palabras claras, sino un susurro suave, como si alguien estuviera intentando comunicarse desde lejos, desde otro lugar. Bajé un poco la velocidad, inquieto, intentando sintonizar otra emisora, pero todas repetían el mismo patrón, ruido blanco y ese tenue susurro. Decidí apagar la radio, dejándome envuelto en el silencio absoluto. Mis manos se apretaron sobre el volante y sentí por primera vez aquella noche una punzada fría recorrer mi espalda. Algo no estaba bien, algo me decía que no debía estar allí. Unos minutos después, los faros alumbraron algo en la distancia. Al acercarme, distinguí la figura de un vehículo detenido en el arcén con las luces apagadas. Frené lentamente, instintivamente cauteloso. Era un coche antiguo, cubierto de polvo y oxidado por los años, como si llevara décadas olvidado allí. La puerta del conductor estaba entreabierta, balanceándose suavemente como si alguien acabara de salir en plena noche. Sentí la tentación de continuar mi camino, de ignorar aquella extraña visión y dejarla atrás. Pero un impulso dentro de mí, quizás la curiosidad, quizás una responsabilidad absurda, hizo que detuviera mi camión en el arcén y saliera al frío penetrante de la noche. Al acercarme, noté que las ventanas del coche estaban empañadas por dentro. Me incliné tratando de mirar al interior, y lo que vi hizo que retrocediera rápidamente. Huellas de manos marcadas en el cristal, manos desesperadas que habían intentado salir, que habían golpeado una y otra vez contra las ventanas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, consciente de que aquello no era simplemente un coche abandonado. Me giré hacia mi camión, dispuesto a regresar inmediatamente, pero entonces lo escuché claramente por primera vez. Una voz, débil y apagada, provenía del bosque al otro lado de la carretera. No pude distinguir palabras, pero era inequívocamente humana. Me quedé paralizado, debatiéndome entre el instinto de escapar y el deber moral de ayudar a alguien en peligro. Finalmente, vencido por la conciencia, tomé la linterna del camión y caminé lentamente hacia la fuente del sonido, adentrándome en la oscuridad absoluta del bosque. Cada paso resonaba en mi cabeza como un eco de advertencia, y la voz se hacía ligeramente más clara, llamándome hacia lo desconocido. Mientras avanzaba entre los árboles, noté que la temperatura bajaba abruptamente. Mi aliento comenzó a formar nubes vaporosas delante de mí, y mis dedos, aferrados a la linterna, empezaron a entumecerse. A pesar del frío, seguí adelante, siguiendo aquel sonido lastimero. Finalmente, iluminé algo delante de mí,
era una pequeña cabaña, vieja y de madera, apenas visible entre la niebla. La puerta estaba ligeramente abierta, balanceándose suavemente igual que la del vehículo. Me acerqué lentamente, sintiendo el suelo blando y húmedo bajo mis pies. Empujé la puerta con la mano libre y entré. El interior estaba vacío, salvo por una mesa y una silla podridas por el paso del tiempo. Pero algo llamó mi atención de inmediato, un espejo colgado en la pared del fondo. A medida que me acercaba, observé con horror que el reflejo en el espejo no era el mío. En lugar de mi rostro, vi el rostro demacrado de otro hombre, pálido y cubierto de rasguños, sus ojos hundidos en la desesperación más absoluta. Entonces, aquel rostro en el espejo me sonrió con malicia y sentí que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies. Corrí, abandonando la cabaña y atravesando el bosque en dirección a la carretera, respirando con dificultad y sintiendo que algo me perseguía entre las sombras, una presencia pesada que susurraba mi nombre con una voz que no era humana. Al llegar al borde del asfalto, salté a la cabina del camión y giré la llave. El motor rugió, y aceleré sin mirar atrás, dejando aquel coche abandonado, la cabaña y todo lo demás atrás. Miré por el espejo retrovisor, temiendo ver algo persiguiéndome, pero solo estaba la carretera vacía y oscura detrás de mí. Conduje varias horas más, hasta que por fin llegué al pueblo donde debía entregar mi carga. Estaba exhausto, aterrado y deseoso de abandonar aquel lugar cuanto antes. Al entregar la maquinaria, mencioné al encargado el extraño incidente que había vivido cerca del kilómetro 114. Su rostro palideció al instante, y con voz baja, como temiendo que algo lo escuchara, me dijo: «Esa carretera lleva décadas abandonada, amigo. La cerraron en los años 60 después de un accidente terrible. Dicen que varios coches desaparecieron allí, tragados por la noche. Nadie sabe qué ocurrió con los conductores, jamás encontraron sus cuerpos. Es imposible que hayas pasado por allí». No dije nada más. Regresé al camión y volví por otro camino, evitando a toda costa pasar nuevamente por aquel lugar maldito. Pero desde aquella noche, cuando conduzco solo, especialmente de madrugada, puedo escuchar en la estática de mi radio los susurros de aquellos que quedaron atrapados en ese rincón olvidado del mundo, llamándome, invitándome a volver, esperando paciente y eternamente en el kilómetro 114. La carretera aún existe en mis sueños, en mis pesadillas, y a veces, cuando despierto en medio de la noche, puedo jurar que veo en la ventana del dormitorio las huellas de unas manos desesperadas, suplicándome desde el otro lado del cristal que regrese por ellos. Nunca he vuelto. Y sin embargo, siento que, tarde o temprano, lo haré. Porque nadie escapa realmente de la carretera del kilómetro 114. La noche cubría el asfalto con una oscuridad impenetrable. Las luces del vehículo apenas lograban cortar la densa negrura, creando un túnel de tenue luz que parecía ser devorado rápidamente por las sombras. Siempre preferí evitar conducir de noche, especialmente por carreteras secundarias, pero esta vez no tenía opción. Mi hermana había tenido un accidente menor, pero estaba sola, nerviosa y necesitaba que alguien fuera a recogerla. Por supuesto, como hermano mayor, esa responsabilidad recaía en mí. Tomé una carretera que no conocía, guiado únicamente por el GPS que parecía confundirse por momentos. Según el mapa digital, estaba apenas a 20 minutos de mi destino, pero la sensación era distinta. El tiempo parecía estirarse, la carretera nunca terminaba, y cada curva revelaba más oscuridad. Los árboles a los costados parecían vigilar mi paso, inclinándose ligeramente sobre el camino como gigantes silenciosos, sus ramas extendidas hacia mí como garras. Fue entonces cuando vi las luces traseras de otro vehículo, estacionado a un lado de la carretera. Reduje la velocidad instintivamente, observando con atención. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente, iluminando de forma intermitente la silueta de un coche antiguo, oxidado por el tiempo. Mi primera intención fue seguir de largo. Había oído demasiadas historias sobre trampas en caminos solitarios, pero algo en mí me obligó a frenar lentamente hasta detenerme por completo a pocos metros de distancia. Esperé un instante. Nada se movió. Finalmente, salí del coche, llevando conmigo la linterna del móvil encendida. ¿Necesita ayuda?, pregunté en voz alta, tratando de sonar tranquilo, pero mi voz sonó extrañamente insegura. El silencio fue la única respuesta. Me acerqué lentamente al vehículo detenido, iluminando el interior. Estaba vacío, o eso parecía en un principio.
La puerta del conductor estaba abierta de par en par, mostrando el interior desgastado, con los asientos rajados y cubiertos de polvo. El coche parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, demasiado tiempo para que las luces de emergencia siguieran funcionando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí rápidamente, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Volví corriendo a mi vehículo, subí y giré la llave. Pero el motor no respondió. Un clic seco fue el único sonido que emitió el coche. Intenté una y otra vez, pero no sucedió nada. Revisé el móvil para llamar a emergencias, pero la señal había desaparecido. El corazón empezó a latirme con fuerza, y una creciente sensación de desesperación comenzó a dominarme. Miré de nuevo hacia el vehículo abandonado. Ahora parecía estar más cerca, aunque sabía que eso era imposible. Me convencí de que era una ilusión creada por el miedo y la oscuridad. Respiré profundamente tratando de calmarme. Decidí revisar el motor del coche, quizá era algo sencillo que pudiera solucionar. Salí de nuevo, abriendo el capó. Mientras lo inspeccionaba, un susurro suave llegó a mis oídos. Me giré rápidamente, apuntando la linterna en todas direcciones, pero no vi nada. La oscuridad parecía espesarse alrededor de mí. Entonces, otro sonido, esta vez más claro, pasos sobre la grava, lentamente acercándose desde atrás. Giré bruscamente, iluminando hacia la carretera, pero solo encontré vacío y sombras moviéndose bajo la luz temblorosa de mi linterna. Decidí que no iba a quedarme allí. Tomé la decisión de caminar, aunque fueran kilómetros, hasta encontrar cobertura o una señal de vida. Caminé con rapidez, manteniendo la linterna delante de mí, tratando de ignorar las formas amenazantes que parecían formarse en la periferia de mi visión. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del lugar, pero algo más acompañaba mi andar, pasos adicionales, apenas audibles, sincronizados casi perfectamente con los míos. Me detuve abruptamente y escuché. El sonido cesó instantáneamente. Empecé a correr, y entonces lo escuché claramente, alguien corría justo detrás de mí. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el pánico absoluto apoderarse de cada fibra de mi ser. Tropecé con una piedra y caí de bruces al suelo. La linterna del móvil salió disparada, apagándose en el acto. Quedé envuelto en la más completa oscuridad. Temblando, extendí mis manos buscando a tientas el teléfono. Mis dedos tocaron algo frío y suave, algo que claramente no era el móvil. Era una mano gélida y rígida que se cerró sobre la mía con una fuerza inhumana. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Una voz susurrante habló directamente a mi oído: no puedes irte todavía. Su tono era dulce, casi maternal, pero cargado de una amenaza oculta. Desesperado, logré arrancar mi mano de la fría garra y corrí en dirección contraria, sin saber hacia dónde iba. Solo importaba alejarme de aquella voz, de aquella mano fría. Tropecé varias veces más, pero esta vez no me detuve. Finalmente, distinguí una luz tenue en la distancia. Era una pequeña cabaña al borde de la carretera. Casi llorando de alivio, golpeé frenéticamente la puerta hasta que alguien abrió. Una anciana, con rostro amable y ojos cálidos, me invitó a entrar rápidamente. Cerró la puerta con llave y me observó preocupada. ¿Ha visto algo allá afuera?, preguntó. Asentí frenéticamente, intentando recuperar el aliento. Esa carretera está maldita, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza. Cada año se lleva a alguien, y nunca lo devuelve. Has tenido suerte. Pasé la noche en aquella cabaña, con la anciana contándome historias sobre la carretera, sobre desaparecidos y apariciones. Al amanecer, regresé con ella hasta mi vehículo. Extrañamente, arrancó al primer intento. No había rastro del coche abandonado, como si nunca hubiera estado allí. Llegué finalmente hasta mi hermana, decidido a nunca más volver a recorrer esa carretera. Pero sé que en algún momento, tendré que enfrentar nuevamente esa oscuridad. Porque aunque logré escapar, en las noches más silenciosas, aún escucho esa voz susurrando suavemente en mi oído: no puedes irte todavía. Llevo años sintiendo un imán extraño en el pecho cada vez que pienso en la vieja carretera que recorre el valle de la sierra y se adentra en el corazón del bosque. Aquella noche, mi pulso acelerado no solo respondía al cansancio del viaje, sino a una inquietud vaga, como si un susurro de advertencia se colara por las ventanillas cubiertas de rocío. Había salido de Madrid al caer la tarde, confiando en mis notas y en la recomendación que me hicieron en el bar de la estación,
Me dijeron que evitara el tramo principal en obras y que tomara el desvío secundario que, según un camionero, estaría menos concurrido. Al principio, el paisaje anaranjado del atardecer pintaba de nostalgia los muros rocosos. Pensé que la carretera ofrecería un viaje tranquilo. Pero a medida que los kilómetros se deslizaban bajo las ruedas, la atmósfera se contaminó de un silencio denso e impenetrable. Noté la primera señal cuando el motor empezó a quejarse, con un ahogo breve que interrumpió la cadencia mecánica. Decidí detenerme junto al arcén para revisar el nivel de aceite. Bajo la linterna del móvil, el motor parecía ofuscarse con una brusquedad antinatural. Al bajar del coche, un golpe sordo resonó en el capó. Me dije que sería una rama suelta, pero cuando pasé la mano por la chapa húmeda, tropecé con un líquido negro, espeso, que se deslizó por mis dedos y tibió la piel. Volví al coche sin atreverme a encender la linterna otra vez. Me dije que aquello quedaría para más tarde. Pero mi mente no dejaba de retroceder al sabor metálico de ese fluido sospechoso. Al intentar arrancar, el coche inició con un rugido último, luego el motor se apagó, dejándome en un silencio absoluto. El contador señalaba casi vacío de gasolina. Miré el mapa en pantalla, faltaban 10 kilómetros para encontrar una gasolinera en un pueblo diminuto llamado La Cuerpia. Retomé la marcha a empujones, arrastrando el coche por la pendiente, hasta que alcancé el primer cartel, La Cuerpia, 12 kilómetros, Pozo Negro, 8 kilómetros. Noté un escalofrío al ver las letras desvaídas y pensé que aquel nombre no era casualidad. En mi infancia, contaron en mi familia una historia sobre la carretera del Pozo Negro, hueca como la boca de un pozo maldito, donde quienes pasaban a medianoche dejaban atrás su suerte. Me dije que eran cuentos de abuela, hasta que el móvil vibró con un mensaje súbito. No mires atrás. No reconocí el número que firmaba el texto. El sudor se me heló en la nuca. Miré el retrovisor, no había nadie detrás. Me dije a mí mismo que lo más razonable era ignorar el mensaje, pero la urgencia creciente en mi pecho me obligó a apretar el acelerador. Al retomar el desvío, la neblina bajó de pronto. Sentí el aire volverse más denso, como si la carretera se hundiera dentro de un mar de nubes bajas. No quedaba señal de vida, solo unos árboles cargados de musgo que se alargaban a ambos lados, formando un túnel opresivo. Entonces, advertí un bulto inerte en el arcén. Me dije que debía detenerme para evitar atropellarlo. Al girar el coche, reconocí una bicicleta antigua, oxidada, con un cesto trizado y pedales firmes. No había ningún ciclista, ni huellas cercanas. Solo la rueda girando perezosamente, como impulsada por un viento que no existía. Me bajé y caminé hacia el objeto. La linterna reveló un dibujo garabateado en el metal, un círculo mal cerrado y, en su centro, las letras NMV. Recordé el mensaje, no mires atrás. Me dije que aquello era una advertencia y sentí la necesidad de apartarme de allí con todas mis fuerzas. Cuando subí al coche, detecté que la bicicleta se había posado contra la puerta del conductor, como una invitación. La cerré de un portazo y el silencio retornó, solo roto por un golpeteo intermitente, apagado, como si alguien o algo se golpeara por dentro. Arranqué el coche de nuevo. Por el rabillo del ojo, creí ver una figura diminuta parada a cierta distancia, entre la niebla, con un gesto de agitar la mano. Me dije que mi mente me traicionaba. Pensé en enviar otro mensaje a mis amigos para advertirles de la demora, pero me contuve, no sabía si aquel desconocido podría leerlo. Al cabo de unos minutos, el coche empezó a fallar otra vez. Me dije que el sistema de combustible estaba en franca rebelión. Observé el indicador, marcaba un cuarto de depósito, cuando yo había echado suficiente para llegar al siguiente pueblo. Una luz de emergencia titiló. Levanté la vista y vi, a lo lejos, la silueta de otro vehículo, detenido, al borde de la carretera. Respiré aliviado, al menos habría alguien con quien pedir ayuda. Avancé con cuidado hasta aquel coche. Al aproximarme, la linterna del suyo se encendió y vi un hombre de pie, a su lado. Me dije al instante, no parecía un camionero al uso. Su ropa estaba raída y su cara cubierta de barro seco. Levantó la cabeza en mi dirección, pero no pronunció palabra alguna. Apreté el paso para llegar junto a él, y noté el hedor a podredumbre. Alcancé a preguntarle si sabía de algún taller cercano, y me dijo que aquel camino no llevaba a ningún sitio interesante, que mejor regresara por donde había venido si valoraba mi vida. Me maravilló lo directo y brusco de su consejo, pero antes de que pudiera responder, giró la vista y desapareció en la oscuridad, sin hacer ruido ni movimiento perceptible. Me quedé inmóvil un instante,
tratando de recomponerme. Volví al coche para revisar los cables bajo el capó mientras la idea de marcharme sin ayuda crecía en mi mente. Empujé la tapa y descubrí, junto a la batería, una nota impresa con recelo: los que pasan no vuelven. No recordaba haber dejado nada ahí. Solté la tapa de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me dije que debía huir de la carretera y, al mismo tiempo, quise detenerme de nuevo para anotar todo en mi cuaderno. Pero me detuve, ¿y si aquel desconocido regresaba? Tomé asiento y ajusté el cinturón. Al encender el motor, percibí el olor de algo quemado detrás de mí. Giré la cabeza, la bicicleta ya no estaba en el arcén, asomaba por la ventanilla trasera, donde no había sitio para ella. Me dije que las leyes de la física estaban siendo reescritas por aquella carretera. Pisé el acelerador. El coche se desplazó a trompicones, y el velocímetro subió lentamente hasta los 70 kilómetros por hora. Mientras la niebla me envolvía, sentí que el corazón me estallaba dentro del pecho y, por un instante, creí escuchar un coro de risas infantiles, bajando desde el cielo ceniciento. Me dije que aquello debía ser una alucinación inducida por el estrés. De pronto, apareció ante mí un puente con barandillas oxidadas, estrecho, cruzando un valle que no adivinaba al fondo, cubierto por la neblina. No estaba en mis notas, ni figuraba en el GPS. Sin embargo, una flecha pintada en el asfalto me invitaba a girar a la derecha, señalando hacia aquella construcción improvisada. Me dije que debía ignorarla y seguir de largo, pero el coche giró solo, como si alguien guiara el volante. Mis manos temblaban al percatarme de que ya no controlaba el vehículo. Avancé por el puente. Cada tabla crujía bajo las ruedas como una voz ronca advirtiendo el peligro. El aire se volvió más frío y, a la mitad del paso, las luces delanteras del coche dejaron de alumbrar, un apagón total. La niebla circundante absorbió el cono luminoso, y quedé sumido en la oscuridad. Noté como las manos pequeñas de varios niños rozaban mi hombro, dejando una caricia gélida. Me dije que debía salir cuanto antes. Fue entonces cuando el puente cedió. No hubo un gran estruendo, solo un estremecimiento y un tirón en el asiento, como si me estiraran hacia abajo. Una sensación de caída libre me invadió, aunque el coche nunca descendió. Entonces, un frenazo brutal me devolvió a la vigilia. Noté que mi cuerpo se tensaba al tiempo que apretaba el volante para sujetarme. Sin saber cómo, el coche se detuvo al otro lado, sobre firme asfalto. Encendí las luces de nuevo. La carretera continuaba, y la barandilla del puente había desaparecido. No había rastro de la neblina ni del abismo. Solo veía el firme, limpio, como si nada hubiera ocurrido. Me dije que debía comprobar el depósito, por si alguna anomalía mecánica persistía, pero al mirar el indicador, el depósito marcaba lleno. Seguí adelante, con la respiración agitada y la mente en blanco. Quise llamar a alguien para contar lo sucedido, pero el móvil no tenía cobertura. Finalmente, vislumbré unas casas dispersas a lo lejos, La Cuerpia. Aceleré. Al llegar, no encontré pueblo alguno, solo ruinas de muros bajos, vegetación que cubría tejados hundidos y un silencio sepulcral. Ninguna luz, ningún movimiento. Me acerqué a un portal medio abierto, entré y noté una ráfaga helada que me rozó la nuca. En el suelo, encontré un recorte amarillento de un periódico de hace décadas. En el titular se leía: desaparición del autobús escolar en la carretera del Pozo Negro deja 27 niños y su maestra sin rastro. Busqué fecha y vi 1973. Me dije que era la misma ruta donde ahora estaba. El estómago se me anudó. Al alzar la vista, descubrí grabadas en la pared, con pintura carmesí reseca, las mismas siglas que había visto en la bicicleta: NMV. Algo me empujó a tocar esas letras. Al contacto, sentí un escalofrío directo hasta la médula. En ese momento, el viento se alzó dentro del portal, sobre mis hombros, sentí un gemido suave. Me dije que debía huir de allí, sin dudarlo, salí corriendo hacia el coche. Al montarme, vi con el rabillo del ojo un grupo de figuras infantiles que se asomaban entre los restos del muro, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito mudo. Tan pronto como salí de su campo de visión, desaparecieron. Arranqué el coche y puse dirección a Madrid. La carretera principal me recibió con luces y asfalto firme. Mientras conducía, repasé cada detalle de lo acontecido. Había visto imposibles, experimentado sensaciones ajenas a la realidad. Me dije que debía escribirlo todo, compartirlo, para que nadie más pasara por esa locura. De regreso en Madrid, guardé las notas y recortes en un cajón cerrado bajo llave.
nunca hablé de ello con nadie. A veces, en sueños, regreso a aquel puente y escucho las risas de los niños pidiendo compañía. Me levanto sobresaltado, empapado en sudor, y me recuerdo, no debo mirar atrás. Y sin embargo, cada vez que conduzco de noche, me descubro buscando ese desvío, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome si aquel camino sigue allí, esperándome para mostrarme algo más. Porque sé que la carretera del Pozo Negro no existe para quienes no creen. Pero para mí, se convirtió en una puerta abierta a lo desconocido, y temo que nunca volverá a cerrarse. Había salido de la ciudad con la intención de dejar atrás el asfalto iluminado por farolas y las sombras fugaces de los edificios. Me había convencido a mí mismo de que un trayecto tranquilo, alejado de los atascos y el ruido, resultaría relajante. Recordaba haber oído que aquella vieja carretera nacional, la que atravesaba bosques densos y páramos abandonados, ofrecía vistas espectaculares al amanecer. Con esa idea en mente, encendí la radio, escuché susurros de música tenue y tomé la salida que se adentraba en la penumbra creciente de la noche. Al principio, todo parecía familiar, asfalto desgastado, señales oxidadas, un paisaje de eucaliptos que se mecía con el viento. Recordé que alguien me había advertido sobre tramos sin señal de móvil, pero lo había tomado como un simple dato anecdótico. Confié en la autonomía del coche y en el mapa descargado, convencido de que bastaba conseguir las marcas blancas en el pavimento. Atravesé el primer túnel, escuché el eco de mi respiración reverberar en los muros de cemento, y noté un ligero escalofrío que atribuí al aire frío que se colaba por las rendijas de las puertas. Pasaron los minutos y lo que antes era una carretera de doble sentido se estrechó hasta convertirse en una única vía sin arcén. En cierta curva pronunciada, percibí la presencia de baches profundos, como cicatrices en el asfalto. Recordé vagamente que un antiguo conductor de autobús me había comentado, tiempo atrás, que aquel tramo estaba maldito, que los viajeros que pasaban a altas horas solían experimentar extrañas visiones. Pensé que quizás exageraba, fruto de bromas pesadas. Apreté un poco más el volante, convencido de que mi mente imaginativa habría creado tal anécdota. La niebla empezó a envolver el coche, densificándose hasta reducir la visibilidad a pocos metros. Apagué la radio para concentrarme únicamente en el zumbido monótono del motor y en el crujir de las hojas al rozar la carrocería. A cada kilómetro que avanzaba, el silencio parecía más pesado. Se insinuaba el rumor de un viento lejano, como un lamento que viajaba entre los árboles. Mi pulso se aceleró al percibir, en un instante fugaz, la silueta de algo junto a la cuneta, un bulto oscuro e informe que desapareció cuando mis faros lo iluminaron por completo. Creí haber visto un cuerpo recostado, orillado contra la barrera metálica. Frené con brusquedad, el motor vibró y las luces se apagaron un instante antes de volver a encenderse. Miré por el retrovisor, esperé encontrar el cadáver de un viajero abandonado, pero no había rastro alguno. Solo el asfalto mojado y la maleza que se agitaba sin que el viento me lo hiciera evidente. Me repetí que quizá había sido un tronco o un ramo de hojas apelmazadas. Sin embargo, un nudo se formó en mi estómago y un escalofrío recorrió mi espalda. Reanudé la marcha con más cautela, atento a cualquier señal extraña. Poco después de salir de la niebla, el camino ascendió por una colina rocosa. Los faros revelaron una antigua estación de peaje, ruinas semiderruidas junto a una caseta tapiada. Me sorprendió que aún quedaran restos de barreras metálicas dobladas y de casetillas con ventanas rotas. Pensé que aquello llevaba décadas en desuso, y sin embargo parecía conservar cierto aire amenazante. Recordé un cuento que alguien me contó sobre un antiguo recaudador que había desaparecido de manera misteriosa, víctima de una tormenta inesperada. Se decía que su alma vagaba por allí, clamando venganza contra quienes osaran traspasar sin pagar. Sonreí irónico ante mi propia credulidad, convencido de que eran solo historias para asustar a los viajeros. Al llegar al punto más alto de la colina, el viento sopló con fuerza, azotó el coche y me obligó a reducir la velocidad. A lo lejos distinguí el perfil de un peaje fantasma iluminado por una tenue lámpara parpadeante. Apreté el freno con suavidad, deseando evitar cualquier contacto con las ruinas. Entonces, el faro izquierdo tembló y se apagó. El camino quedó sumido en la penumbra, salvo por el penumbroso fulgor de la lámpara parpadeante. El motor del coche emitió un sonido ahogado, como si estuviera resignándose al silencio. Un frío intenso penetró en el habitáculo y noté el aliento de alguien a mi lado, aunque mis manos firmes en el volante no vieron figura alguna.
El breve intervalo de oscuridad me pareció eterno. Cada segundo resonaba como un golpe seco en mis oídos. Finalmente, el faro volvió a encenderse, iluminó el peaje y mostró una calavera esculpida en la roca que nadie había recordado. Creí adivinar, grabado en la piedra, un mensaje carcomido: aquí el precio se paga con la sangre. Un vuelco violento asaltó mi corazón y una oleada de pánico me impulsó a arrancar el coche y alejarme a toda prisa. Pero el motor se negó a rugir, un chirrido sordo y luego el silencio. Miré la llave, giré con desespero, y obtuve solo oscuridad. La lámpara parpadeante empezó a parpadear con mayor frecuencia, lanzando sombras que parecían danzar en las ruinas. Escuché un murmullo apenas perceptible, como si varios labios susurraran mi nombre. Pensé que el sonido venía del viento, pero el viento había caído. Un peso aterrador oprimió mi pecho, y la desesperación me hizo golpear puertas y ventanas sin resultado. Entonces, reconocí un silencio más profundo, el silencio de lo inanimado, el silencio previo a algo terrible. Recogí valor y giré el pomo de la puerta, dispuesto a correr por la carretera a pie y buscar ayuda. Al salir, noté un escalofrío fulminante recorrer cada nervio. La niebla había vuelto, conspirando alrededor de mis tobillos. La calavera en la roca brilló con una luz interna, como si sus cuencas vacías se alimentaran de la oscuridad. Avancé unos pasos, y el murmullo se convirtió en un rugido sordo, como el eco de un dolor antiguo atrapado en la piedra. Me sobresalté y retrocedí, pero mis pies parecían hundirse en el asfalto húmedo, retenidos por dedos invisibles. En un instante, creí percibir la forma de un hombre desfigurado, envuelto en un harapo raído, erguido junto a la caseta. No emitía palabras, pero su presencia era un grito mudo. El corazón me palpitó con fuerza descontrolada y, sin pensarlo, regresé al coche, cerré con violencia la puerta y me senté, temblando. El murmullo creció, se volvió insistente, como un canto enloquecedor que retumbaba en mis sienes. El coche se sacudió, la carrocería crujió y, entonces, una mano delgada y translúcida rozó el cristal de la puerta, dejando un rastro de escarcha. Mis entrañas se retorcieron de terror. Con manos temblorosas, golpeé el salpicadero, buscando desesperado encender el motor. La calavera iluminada de la roca brilló con intensidad, cegadora por un instante. Cuando mis ojos se adaptaron, distinguí que las señales habían cambiado, ya no era la carretera que conocía. Los mojones letales y las marcas de advertencia habían desaparecido, sustituidos por símbolos extraños, idénticos a los tallados en la piedra. Me di cuenta de que no había escapatoria. Aquel tramo estaba atrapado en un limbo donde el asfalto y la piedra convergían en una maldición. En ese momento, la niebla cubrió por completo el peaje y el coche quedó sumido en la más absoluta negrura. El murmullo se convirtió en gritos ahogados, provenientes de más allá de las paredes derruidas. Un estruendo profundo sacudió el suelo y el motor cobró vida por sí solo, como si una fuerza siniestra lo animara. Las luces del coche parpadearon y se encendieron, proyectando sombras deformes en cada rincón del peaje. Sin control, el coche avanzó, arrastrándome cuesta abajo por una pendiente abrupta. Sentí que todo el vehículo vibraba con la tensión de un cuerpo poseído. A cada metro recorrido, las sombras parecían acechar los faros, acercándose en silencio. La carretera, antes estrecha, se ensanchó y se retorció, dibujando siluetas de manos alargadas y rostros torcidos. Intenté pegar el freno, pero fue inútil, el pedal cedió como si estuviera blando. El coche giró de improviso y se internó en un túnel sombrío tallado en la roca. Las paredes rezumaban un líquido oscuro y viscoso, y un hedor fétido invadió el habitáculo. El motor rugió aún más fuerte, lanzándome hacia adelante, y noté que mis manos quedaron inertes sobre el volante, incapaces de guiar el coche. En la penumbra, vislumbré a lo lejos un punto de luz mortecina, una motocicleta antigua detenida, con las ruedas clavadas en el suelo. Creí distinguir la figura de alguien sentado sobre ella, incapaz de bajar. Al acercarme, vi que no había pasajero alguno, y que el manillar goteaba una sustancia semejante a la sangre cuajada. Una corbata oscura pendía de la cúpula, boca abajo, como si hubiera sido arrancada de un cadáver. Un espasmo de horror me recorrió el corazón. El coche siguió su marcha imparable, conduciéndome a través de un laberinto de corredores angostos. Cada curva parecía alargar el trayecto, prolongar mi agonía. Podía escuchar, encima del rugido del motor, el respir. O entrecortado de alguien, un jadeo que no provenía de mí. Mi nombre resonaba una y otra vez en aquellos muros,
acompañado de risas lejanas que se mezclaban con el crujir de huesos. Finalmente, el túnel desembocó en un páramo abierto, bajo un cielo carmesí salpicado de nubes densas. El coche emergió tembloroso y se detuvo por sí mismo en medio de la llanura. Las puertas se abrieron con un chirrido lastimoso. Al salir, noté que la calavera de piedra despertaba allí también, erigida sobre un pedestal desconocido. El viento trajo consigo ecos de ruedas que se alejaban, disparos de frenazos y finalmente un silencio tan profundo que resultaba atronador. Me acerqué a la calavera, temblando de frío y terror. Observé los símbolos grabados y percibí que, de alguna manera, habían marcado mi destino. Sentí una presencia detrás de mí, un aliento helado junto a la nuca, pero cuando giré, no había nadie. Sin embargo, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, sabía que no estaba solo. Un murmullo final se coló en mi mente, prometiendo que aquella carretera no me soltaría jamás, que mi sombra quedaría atrapada entre el asfalto y la piedra para convertirse en otra leyenda susurrada a los viajeros incautos. Di un paso atrás y, pese al pánico, puse un pie sobre el pedestal. Sentí una sacudida violenta, como si la tierra se moviera bajo mis pies. Y entonces comprendí que aquel lugar, aquel trayecto abandonado, no era una simple carretera, era un umbral. Un portal donde los vivos y los muertos se encontraban, donde las almas desorientadas se mezclaban con el viento y quedaban atrapadas para siempre. Corrí sin mirar atrás, atravesé la neblina que lo había engullido todo y llegué al coche, donde el faro seguía parpadeando con el mismo ritmo siniestro. Encendí el motor y, antes de arrancar, noté en el espejo retrovisor el reflejo de una figura esbelta y encapuchada que desapareció de inmediato. Apreté el acelerador y doblé a toda velocidad, dejando atrás la maldición y la calavera iluminada por un resplandor antinatural. Hoy, cuando pongo el pie en el pedal, tiemblo al recordar esa noche. Sé que la carretera sigue ahí, esperando a quien se adentre sin precaución. Y a veces, en mis peores pesadillas, siento el crujir del asfalto bajo ruedas fantasmales y escucho el murmullo de nombres olvidados que resurgen en el viento. Entonces, me convenzo de que, en lo más profundo de la oscuridad, permanece aquella voz que susurra mi destino, reclamando lo que nunca debió soltar. Nunca me ha gustado conducir de noche. No por miedo, sino por precaución. Las sombras engañan, los reflejos se distorsionan y cualquier cosa más allá de los faros se convierte en un abismo. Pero aquella vez no tenía alternativa. El trabajo me había retenido más de la cuenta, y la única forma de llegar a tiempo al funeral de mi tío era tomar la carretera nacional antes del amanecer. Salí de casa poco después de las 3 de la madrugada, con el estómago revuelto por el café recalentado y el silencio pegajoso de una ciudad dormida. Apenas había tráfico. Solo yo, el rugido monótono del motor y la línea blanca que corría interminable bajo el coche como un metrónomo. La carretera era conocida, pero al mismo tiempo extraña. Algo parecía fuera de lugar. No sabía decir qué, solo que el trayecto se sentía más largo, como si el asfalto se estirara a mis pies. Y entonces ocurrió. El desvío. No lo recordaba. Era una curva pronunciada hacia la derecha, marcada con un cartel oxidado que apenas alcanzó a reflejar los faros, desvío temporal o ruta 49B. Supuse que habría obras o un corte de vía. El GPS, sin embargo, no indicaba nada. Aún así, giré. Esa fue la primera decisión equivocada de muchas. El camino era más angosto, más sinuoso. A los lados, los árboles se cerraban como un túnel vegetal que atrapaba la luz y el sonido. El asfalto estaba agrietado, con parches de grava que hacían vibrar los neumáticos. Pronto perdí la señal del GPS. Solo quedábamos la carretera, el motor y yo. Noté que el aire se volvía más denso. No era humedad ni niebla. Era algo distinto, como si el oxígeno cargara con un peso invisible. Sentí un cosquilleo en el cuello, como si me observaran. Apreté el volante con más fuerza, intentando mantener la calma. Pensé en dar la vuelta, pero no había espacio para maniobrar. Los árboles estaban demasiado cerca, y la línea divisoria había desaparecido. Todo era oscuridad, una serpiente de asfalto perdida entre los bosques. Entonces vi la primera figura. Fue solo un instante. A un lado de la carretera, apenas visible, un bulto oscuro, quieto. Podría haber sido un tronco, una bolsa, un animal. Pero mi mente dibujó una silueta humana, agachada, inmóvil, mirando. Pasé de largo y no quise mirar por el retrovisor.
A medida que avanzaba, empecé a ver más. Primero fueron sombras, luego formas. Siempre en los márgenes, siempre estáticas. Algunas de pie, otras sentadas. Ninguna se movía. No hacían nada, solo estaban allí. Observando. Mi respiración se volvió errática. Me repetí que eran imaginaciones, trucos de la fatiga, de la mente. Pero en el fondo sabía que no. Algo iba mal. Intenté encender la radio. Solo conseguí un murmullo, un zumbido grave, como un lamento sostenido. Lo apagué de inmediato. El silencio era más soportable que esa frecuencia rota que parecía murmurar mi nombre. Seguí conduciendo, no sabía por cuánto tiempo. El reloj del salpicadero estaba congelado en las 3:47. Miré el teléfono, sin señal, sin hora. Solo un fondo negro. El miedo ya no era solo una sensación. Era físico. Una presión constante en el pecho, como si algo se sentara encima de mí. Fue entonces cuando vi el coche. Estaba a un lado del camino, con las luces de emergencia parpadeando. Era un sedán rojo, con una puerta abierta y una mancha oscura en el suelo. Reduje la velocidad, no por compasión, sino por instinto. Algo me decía que debía mirar, y al mismo tiempo no hacerlo. Al acercarme, vi que el interior estaba vacío. Ni conductor, ni pasajero. Solo un asiento manchado, arañazos en el vidrio y lo que parecía una mano marcada en el parabrisas desde dentro. No paré. Solo aceleré. El camino se hacía más estrecho. Los árboles parecían cerrarse aún más, como si quisieran devorar el coche. El asfalto desapareció y fue reemplazado por tierra y grava. Las luces ya no alcanzaban más allá de unos pocos metros. En el aire flotaba un olor rancio, mezcla de óxido, tierra húmeda y algo más, dulce y podrido. Vi una señal colgando de un árbol. Estaba invertida, como si alguien la hubiese arrancado y vuelto a clavar al revés. Decía, bienvenido de nuevo. Mi garganta se cerró. Había pasado por ahí antes. Era imposible. No me había detenido, no había girado, no había vuelto sobre mis pasos. Pero allí estaba, la misma curva, la misma señal torcida, el mismo bulto a un lado del camino que esta vez estaba un poco más cerca. Apreté el acelerador. El coche tembló bajo mis pies. Comencé a escuchar algo. No era música, ni radio, ni el motor. Era como un susurro, leve al principio, luego más claro. Una voz que no estaba en mis pensamientos. Decía cosas sin sentido, fragmentos, nombres, fechas, números. Luego empezó a reír. La risa no era humana. No sabría describirla. No era aguda ni grave, sino ambas a la vez. Como si viniera de una garganta rota, hecha de muchos ecos superpuestos. Los faros se apagaron de pronto. Frené de golpe. Todo fue oscuridad. Encendí las luces altas. Nada. El coche no respondía. El motor seguía encendido, pero las luces, la radio, el GPS, todo estaba muerto. Me rodeaba una oscuridad absoluta. Y entonces lo vi, frente a mí. Una figura parada en medio de la carretera. No tenía rostro, solo una masa oscura con brazos largos y un contorno que vibraba ligeramente, como si no perteneciera del todo a este plano. Sentí que me miraba. No se movió. Yo tampoco. Estuvimos así, congelados, durante un tiempo que no puedo medir. Luego, sin previo aviso, dio un paso. No hacia mí. No hacia el bosque. Hacia el coche. El pánico me obligó a reaccionar. Giré la llave, pisé el acelerador. El motor rugió como un animal herido. Las luces volvieron con un destello violento. La figura desapareció en el instante exacto en que las ruedas chirriaron contra la grava. Seguí conduciendo a ciegas, sin mirar los espejos, sin detenerme, sin pensar. Solo quería salir de allí. Encontrar una carretera, una señal, una estación de servicio, cualquier cosa que me devolviera al mundo real. Y entonces, como si el universo se apiadara de mí, vi luces. Farolas. Una gasolinera. Frené de golpe, bajé temblando del coche. Las piernas no me respondían bien. Entré tambaleándome en la tienda, buscando la cara de alguien, una voz, un ruido humano. El dependiente me miró con expresión neutra. Me preguntó si estaba bien. Le dije que venía de la ruta 49B. Me miró raro. Dijo que esa carretera estaba cerrada desde hacía más de 30 años. Un derrumbe, un accidente masivo. Nadie la usaba. Nadie podía. Le pedí un teléfono.
Llamé a mi hermana. Me contestó con voz confundida. Me dijo que el funeral había sido ayer. Que me había estado llamando todo el día anterior. Que no entendía nada. Mire el reloj. Las 7:42 de la mañana. Habían pasado más de 24 horas desde que salí de casa. Nunca supe qué fue ese lugar. Ni cómo volví. Solo sé que algo me esperó en esa carretera. Algo que no era parte de nuestro mundo. Algo que no olvidó que me desvié. Desde entonces, he visto cosas. Sombras en las ventanas, reflejos que no me imitan. Escucho la risa en las noches, esa risa que me siguió desde el bosque. Y a veces, cuando estoy conduciendo y veo un cruce desconocido, creo que podría volver. Que la carretera me está esperando. Y esta vez, no me va a dejar salir. No sabría decir exactamente cuándo comenzó todo. A veces pienso que fue antes de salir de casa, cuando esa sensación punzante de incomodidad me arañó el estómago justo al cerrar la puerta. O tal vez fue en el momento en que, en lugar de tomar la autovía como cualquier persona sensata, decidí desviarme por la antigua carretera del Desfiladero, ese trazo serpenteante que atraviesa bosques olvidados y túneles húmedos como gargantas abiertas. Supongo que, en el fondo, buscaba algo diferente. Un viaje más, íntimo. Siempre me ha gustado conducir de noche. Hay algo hipnótico en el juego de luces y sombras que proyectan los faros, en el silencio que lo envuelve todo, en esa falsa sensación de estar completamente solo en el mundo. Pero esa noche, lo supe al poco de empezar, sería distinta. La oscuridad no se sentía vacía. Se sentía llena. La niebla comenzó a descender en cuanto pasé el kilómetro 12. No era una neblina suave, de esas que envuelven el paisaje con delicadeza. No. Era densa, opaca, como una cortina húmeda que se aferraba al parabrisas y a los espejos. La visibilidad bajó a apenas un par de metros. Reduje la velocidad y activé las luces antiniebla, aunque tenía la sensación de que solo servían para iluminar lo que la niebla quería mostrarme. En el kilómetro 19 vi el primer coche abandonado. Era un sedán gris, cubierto de polvo, con la puerta del conductor entreabierta. No había señales de accidente. Ninguna marca de derrape, ningún cristal roto. Solo estaba allí, como si alguien lo hubiese aparcado y se hubiese desvanecido en el aire. No paré. No por miedo, al menos no entonces. Era más bien una intuición viscosa que me susurraba que, si me detenía, algo se rompería. Poco después comencé a notar el cambio. Al principio fue sutil. El velocímetro marcaba una velocidad constante, pero el paisaje ya no avanzaba con la lógica que debería. Árboles que ya había visto volvían a aparecer. Curvas que había tomado regresaban con pequeñas diferencias, una señal torcida, un bache nuevo, una sombra inmóvil junto al quitamiedos. Revisé el GPS, pero la pantalla mostraba un punto estático, como si el coche estuviese detenido en el mismo lugar desde hacía rato. Apagué el aparato. La carretera ya no necesitaba mapas. En el kilómetro 23 encontré la bicicleta. Tirada junto a una mochila infantil. Ningún niño. Ningún sonido. Solo el crujido del motor al ralentí y mi propia respiración, cada vez más acelerada. Me repetí que probablemente alguna familia se había detenido por una avería. Que el niño estaría bien. Que no era asunto mío. Y sin embargo, aquella imagen quedó grabada en mi retina, más viva que muchas de mis propias memorias. Seguí avanzando. El asfalto parecía más áspero, como si cada metro de carretera estuviese envejeciendo delante de mis ojos. Las líneas pintadas estaban borradas, la barandilla metálica aparecía oxidada, y los túneles parecían cada vez más antiguos, como si pertenecieran a una época anterior al tiempo. En uno de ellos, el aire se volvió gélido. Sentí que los cristales se empañaban desde fuera, y algo, no sé qué, golpeó suavemente la parte trasera del coche. No quise mirar. Simplemente pisé el acelerador con la esperanza de que, si no lo reconocía, tal vez no me reconocería a mí tampoco. Cuando el marcador del coche llegó al kilómetro 27, el mundo exterior pareció colapsar. No fue un ruido ni una visión concreta, sino una certeza. Sabía que algo había cambiado. El cielo se volvió completamente negro, sin luna ni estrellas. El retrovisor reflejaba una oscuridad que no se correspondía con la carretera que dejaba atrás. Giré el espejo hacia arriba. No quería seguir viendo lo que no debía estar ahí. Empecé a ver cosas al borde del camino.
Figuras inmóviles, demasiado altas, demasiado delgadas. A veces parecían hechas de humo. Otras veces, de ramas, como si el bosque hubiese decidido levantarse y andar. No se movían. Solo me observaban mientras pasaba. No tenían ojos. Pero aún así, sabían que las veía. En el kilómetro 29 el motor falló por primera vez. Tosió, vibró, y luego se estabilizó. Pero las luces parpadearon. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había algo más dentro del coche. No lo vi directamente. Fue un cambio en la presión del aire, un leve hundimiento del asiento trasero, un susurro que no provenía del sistema de ventilación. Cerré los puños sobre el volante, como si pudiera mantenerme anclado solo con eso. Algo se inclinaba hacia mí desde la parte de atrás. Algo que no respiraba. No miré. Me concentré en avanzar. El kilómetro 30 fue distinto a todo lo anterior. El asfalto desapareció, sustituido por una grava húmeda que resonaba como huesos triturados bajo los neumáticos. Los árboles formaban un túnel natural, cerrado, casi opresivo. Un olor nauseabundo lo llenaba todo, como carne quemada y tierra húmeda. Y entonces lo vi. Era una señal oxidada, apenas legible, kilómetro 31. Al cruzarla, el coche se detuvo por completo. Las luces murieron. El motor cesó. Solo el sonido de los insectos, o lo que yo creí que eran insectos, llenaba el silencio. Intenté encender el vehículo de nuevo, pero la llave no respondía. Fue entonces cuando la radio, que llevaba horas apagada, se encendió por sí sola. Una voz distorsionada empezó a hablar en un idioma que no reconocí. Cada palabra era como una cuchillada en los oídos. Pero entendí una cosa. Una sola frase, como si se dirigiera directamente a mí. Tú elegiste esta carretera. La batería murió al instante. El frío aumentó, como si el invierno hubiera despertado solo para mí. Salí del coche, y la niebla me devoró. Desde entonces, sigo conduciendo. No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí. O comí. O hablé con alguien. La carretera no termina. El marcador del coche siempre vuelve al kilómetro 12. Cada bucle cambia. A veces los árboles tienen rostros. A veces el cielo sangra. Pero siempre vuelvo al kilómetro 31. Y cada vez dejo una parte de mí atrás. Hoy he visto otro coche detenerse. Un conductor joven. Miraba el GPS con frustración. No me vio. Nadie lo hace. Pero cuando cruce la señal, cuando su motor se apague, me verá. Y entonces le diré lo que la carretera me dijo a mí. Tú elegiste este camino. Y ahora este camino te elige a ti.